Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador fue entregado a la Cámara de Diputados para su glosa. Por cierto, el responsable de hacerlo fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la misma hora en que el presidente ofrecía su mensaje con motivo de su informe de labores, por lo que, bueno, pues todo esto se retrasó consecuentemente. Pero más allá de esta anécdota, ¿cuál es el aspecto o los aspectos que más te han llamado la atención de este mensaje presidencial? Le pregunto al doctor Mauricio Merino, un prestigiosísimo analista político y columnista del periódico El Universal, quien fuera consejero de aquel IFE que hizo historia. Mauricio, gracias por estar con nosotros, te lo aprecio mucho. ¿Cuáles tus primeras reflexiones sobre el informe, el mensaje del presidente López Obrador, Mauricio? Querido Ricardo, primero te saludo con mucho cariño, como siempre, y agradecido por la llamada. Y bueno, dos comentarios para iniciar. Uno es que fue un informe en el que en realidad ya no hay ninguna novedad, no hay ninguna sorpresa. No encontré nada que no supiéramos previamente. Una de las cosas que han venido sucediendo en este sexenio, Ricardo, es que dada la mañanera, la información que nos da todos los días, información le pongo entre comillas, el presidente todas las mañanas en su conferencia de prensa, pues ya es muy difícil que al llegar a un informe de gobierno formalmente planteado haya alguna novedad. Y este fue el caso. No encontré nada en realidad distinto de lo que ya nos había venido informando el presidente. Lo que sí observé fue un tono diferente que lamentablemente se perdió apenas al día siguiente. Un tono mucho más sereno, más pausado, más tranquilo, menos agresivo, diría yo, en el informe, en el contenido del mensaje en particular. Sí. Pero fue una ilusión nada más, porque al día siguiente el propio presidente de la República volvió a las andadas, ¿no? De la violencia verbal, esta vez en contra del Poder Judicial, por el tema de la prisión preventiva de oficio. Nada nuevo, la verdad, Ricardo, no encuentro nada singular. Sí, esto, retomando el caso de la prisión preventiva, el presidente fue muy enfático en decir que se había equivocado al proponer 4 de los actuales ministros de la Corte porque no están a favor de sus iniciativas. Es una nueva señal, por si hacían falta, de que desde el punto de vista del actual gobierno no hay esta división y este respeto entre poderes. Hay, al contrario, un menosprecio por la libertad que cada uno de los poderes pueda tener. Sí, bueno, fue al día siguiente, evidentemente, como decíamos ya, no fue en la lectura del mensaje sobre el informe de gobierno. Ahí, repito, el tono del presidente fue mucho más sereno, mucho más tranquilo, más presidencial, digamos. Pero es verdad, al día siguiente arremetió contra el Poder Judicial, dijo esto de estar que se había equivocado en la propuesta de los ministros que hasta ahora él mismo ha impulsado a la Suprema Corte, y está en este debate con la Suprema Corte por la prisión preventiva oficiosa, pero en el camino ha cargado realmente contra toda posibilidad de que la gente crea que el Poder Judicial tiene al menos un poco de honestidad, ¿no? Sí. Dice que no generaliza, pero arremete contra jueces, magistrados y ministros, en ese orden, así lo dice él mismo. Oye, a Entonces, propósito... pues sí es muy delicado. Claro. A propósito de poderes, bueno, en la Cámara de Diputados se aprobó Fast Track, la iniciativa presidencial para integrar a la Guardia Nacional al Ejército, a la Secretaría de la Defensa, con esta suerte de maquillaje de que no hay una integración total, sino que la Guardia seguirá adscrita
a la Secretaría de Seguridad, pero operada y administrada por el Ejército, por la Secretaría de la Defensa. Ahora esta iniciativa pasará al Senado. No tienes una bola de cristal, pero es probable que esto llegue de nuevo hasta la Suprema Corte de Justicia. No tengo una bola de cristal, pero sí leo los periódicos, querido Ricardo. Bueno, y escribes. Así que sí que es altamente probable que llegue a la Suprema Corte, porque así lo han dicho los partidos de oposición. No, este tema de la Guardia Nacional, y vinculado, por cierto, con la permanencia, la vigencia de la prisión preventiva de oficio, que viene desde los tiempos de Felipe Calderón, dicho sea de paso, esto no debe atribuirse al presidente López Obrador. Lo que hizo el presidente López Obrador, me refiero a la prisión preventiva de oficio, que será discutida hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene, insisto, desde los tiempos del presidente Calderón y aún antes, históricamente, como prisión preventiva secas. Déjame hacer una nota rápida sobre esto, Ricardo. Sí. Ya existía desde siempre la prisión preventiva justificada. ¿Qué quiere decir? Sí. Que si hay un crimen grave y un criminal es detenido y se presume que es peligroso que ese criminal sigue en la calle, se acredita eso, puede quedar en la cárcel mientras sigue su juicio. Eso se llama prisión preventiva justificada. La de oficio, que es la que se está discutiendo, existe solamente en función de un crimen y la posibilidad de que una persona haya cometido ese crimen sin necesidad de justificarlo. ¿Ves la diferencia? En la justificada, el Ministerio Público le dice al juez, hombre, si lo dejamos suelto a esta persona, este feminicida, este pederasta, este asesino serial, este secuestrador, suma y sigue, le puede hacer mucho daño a la sociedad. En la de oficio, basta con que la responsabilidad se suponga para que la persona vaya a la cárcel. Esa es la diferencia. Claro. Bueno, hago esta explicación porque vuelvo ahora a lo que tú comentabas. La Guardia Nacional, con esta legislación del presidente, ha quedado investida como policía, pero no solo como policía para detener gente, sino policía de investigación, Ricardo. Esto quiere decir que el ejército mexicano tendrá plenas facultades para, entre otras cosas, usar la prisión preventiva de oficio de la que estoy hablando. Esto es, podrá detener a cualquier persona, a cualquiera, imputarle cualquier delito prácticamente de los que están a la lista larga del presidente, incluyendo los delitos de cuello blanco, e imponerles prisión preventiva de oficio a cualquier individuo. De eso estamos hablando, del ejército mexicano, no solo haciendo labor de policía, sino labor de investigación, esto es, imputando delitos ante los crímenes que se vayan cometiendo a cualquier individuo y por lo tanto corriendo el riesgo, insisto, de que cualquier persona detenida por el ejército pueda seguir juicio dentro de la prisión. Sí, estamos frente una a enorme tentación. ¿Dirías Sí. que es una enorme tentación autoritaria, incluso dictatorial? Pues por lo pronto es mucho poder, es decir, es toda la seguridad pública del país, es además lo que le ha dado el presidente al ejército una buena parte de las obras principales, emblemáticas de su gobierno, es además un reconocimiento explícito de que con el ejército, con las Fuerzas Armadas, ha venido teniendo los mejores momentos de su sexenio, eso sí lo dijo en su cuarto informe de gobierno, con una enorme gratitud hacia las Fuerzas Armadas, y es ahora esta posibilidad de utilizar los medios legales de la prisión preventiva, pues para detener a cualquiera, prácticamente por cualquier cosa. De eso estamos hablando. No estoy exagerando un ápice, Ricardo, me gustaría que fuera una exageración mía, no lo es así. Si se aprueba en el Senado la reforma que ha promovido el señor presidente sobre la Guardia Nacional, no solo estaríamos frente a la militarización ya completa de la seguridad pública, sino ante el empoderamiento del ejército mexicano para detener y encarcelar a cualquier persona en cualquier momento. Como siempre, mi querido Mauricio, te agradezco mucho tu
valiosísima aportación, siempre muy aleccionadora y muy valiente, muy clara además. Mauricio, te mando mi abrazo y espero verte pronto. Abrazo, Ricardo, hasta muy pronto. Gracias. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.